Pues hola de nuevo. Continuemos en Efesios 4:28 que dice: si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos, así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Quisiera un poquito que regresemos unos dos capítulos antes de Efesios, para que se entienda un poco más estos capítulos y sean de descanso y no de una carga. En Efesios 2:1, Pablo escribió, o sea, antes de esto, dice, Efesios 2:1: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar que estaban muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Pablo aquí en ese capítulo 2, creo que deja muy claro, capítulo 2, versículo 3 dice: todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Que es importante recordar de dónde venimos. Cristo sabía que vivíamos, que nuestro corazón se inclinaba, y no dice algunos, todos, tú y yo también, se inclinaba por naturaleza pecaminosa, no por las cosas espirituales, sino por la naturaleza pecaminosa. Y que nuestro corazón, si se inclinaba por la naturaleza pecaminosa, por lo tanto, nuestro corazón se negaba a doblar rodilla con Dios, a permitir que Dios entrara en nuestro corazón. Pero Cristo no nos quería dejar así. Él sabía que tú y yo probablemente nos íbamos a querer acercar a la religión. Y buscar hacer muchas cosas para quitarnos, que en algún momento de conciencia llegara y dijera: Dios, no me gusta esto de mí. Pero no. Cristo sabía que por más que me acercara a la religión, que por más que tratara de cambiar mi exterior, no podía cambiar mi interior, no podía cambiar mi corazón, por más buena intención que tratara. No podía cambiar mi corazón, ni
lo de adentro de mi mente. Porque lo de adentro de mi mente, si mi corazón está contaminado, mi mente también se contamina con deseos. Y eso me impedía acercarme a Dios realmente. Religiosamente me podría haber acercado, pero por eso Dios estaba una representación. Cuando había un templo aquí, conforme a la voluntad de Dios, estaba el lugar santísimo. Y el lugar santísimo no podía entrar. Tú y yo no podíamos entrar. Había una barrera para entrar directamente a la presencia de Dios. Podemos estar afuera. Y tú y yo, por no ser judíos, incluso ni afuera, hubiéramos estado a la distancia viendo. Pero es bueno, eso es otro tema. Pero vamos a suponer que fuéramos judíos. Hubiéramos estado afuera. Cualquier ser humano hubiera estado afuera. Cristo, sabiendo que tú y yo, que no había nada que pudiéramos hacer para cambiar eso. Y qué padre que lo hizo. Salió de su lugar santísimo. Salió del lugar santo, de tierra santa, del mismo cielo. Se despojó de su divinidad y vino a esta tierra. Descendió. Pablo, ya hemos dicho, dice, el que ascendió, que fue el mismo que descendió. Cristo descendió a esta tierra. Dios descendió a esta tierra. Se metió al vientre de una mujer. Y Dios se hizo hombre. Dios no era hombre, Dios era Dios, no hombre. Y Dios hizo hombre. Y creció. Y estaba todo predestinado antes de la creación del mundo. Dios ya sabía que tú y yo íbamos a tener un corazón no conforme a sus propósitos, no una mente conforme a sus propósitos. Y por más buenos deseos que tuviéramos de acercarnos, no podíamos acercarnos al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en el momento que entráramos, en nuestra rebeldía vamos a poner que entráramos a la presencia de Dios, no, nuestro corazón, al no pertenecer ahí, a la presencia de Dios, se iba a morir. Y en consecuencia tú y yo nos íbamos a morir al entrar. Dios fue esa cruz para agarrar todo esto que estamos viendo, que Pablo ha descrito. Dice Efesios 2:1, ¿no? Leámoslo para que se entienda un poco más. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. En mi corazón había muerte. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos, no dice algunos, Pablo se está incluyendo en esta lista. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Pablo, el apóstol Pablo, era líder religioso. Cumplía con las cosas que decía, de cierta forma cumplía con las cosas que decía la Biblia, el Antiguo Testamento. Cumplía con los ritos. Trataba de obedecer la ley. Trataba de vivir una vida digna, una vida correcta, una vida con principios morales.
éticos. Y probablemente su vida era con principios morales y éticos. Era un estudioso de la palabra de Dios. Pero él no entendía, porque su corazón estaba entenebrecido, estaba ciego, de que un hombre que era Cristo, que era Jesús, fuera Dios. Él entendía, conforme a lo que estudiaba en la Biblia, que tenía que venir el Mesías, que Dios iba a mandar un Salvador. Pero dijo, pero no es Jesús. Conforme a mis estudios bíblicos, conforme a mi profesión, él era respetado, estudió con los hombres más respetados de ese entonces. Con los hombres que estudiaban la palabra, que eran muy religiosos, que estaban muy metidos, que buscaban tener buenos principios. No estamos hablando de personas malas, buscando tener buenos principios morales, éticos, y que seguramente los tenían. Y Pablo fue un choque decir, no, este hombre que está diciendo que es un hombre que está diciendo que justamente murió en esa cruz y lo crucificamos en esa cruz, y ahora todos sus seguidores pues merecen ir a la cárcel y merecen, porque están blasfemando el nombre de Dios. Pablo en ese celo. Pero Dios en su misericordia en algún momento se le reveló a Pablo. Y Pablo quedó ciego en algún momento, cuando se le reveló. Y Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Y Pablo entendió, Jesús, tú eres Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Y Pablo pasó de la muerte a la vida y fue transformado. Y aquellos que perseguía ahora decía, y Pablo ¿a qué es a lo que voy? Porque es bien importante que veamos esto antes de que... Porque podemos estar como la vida de Pablo. Y puedo estar como la vida de Pablo. Pablo era religioso. Era un líder. Pablo servía en la religión. Estudiaba a profundidad las escrituras. Enseñaba las escrituras. Las interpretaba. Su vida la dedicó a eso. Pero Pablo su corazón internamente no había sido transformado. Por lo tanto, sus pensamientos, aunque él se esforzaba, cumplía con los ritos que la religión pedía, buscaba esforzarse. No fue hasta que Cristo se le reveló y que Pablo entendió: Cristo, tú eres Dios, tú eres el Mesías, aquel que esperábamos, aquel que nos venía a salvar. Y Cristo, tú tienes el poder para quitarme esta ceguera espiritual. Y Pablo recuperó la vista. Recuperó la vista física, pero también empezó a tener una vista espiritual. Y Pablo empezó a experimentar el inmenso amor de Cristo. Empezó a experimentar, decir: Dios, yo era de los más respetados religiosamente, de los más estudiosos, que le dediqué mi vida a estudiarte, que dediqué mi vida a rendir mi vida a ti, pero estaba muerto. Yo no sabía que estaba muerto. Yo no sabía, Cristo, que tú eras Dios y que tú habías descendido a esta tierra, te hiciste hombre y que fuiste a esa cruz para tomar tomar ese corazón muerto, pudrido que había en mí, tomar esos pensamientos, esas cosas que tengo en mi mente, las tomaste
y derramaste tu sangre en esa cruz. Y me perdonaste mi rebeldía al no querer vivir, al no querer entender que tu plan, no querer entender tu propósito, no querer entender quién eras, Cristo. Y Pablo empezó a experimentar. Y Pablo en su mente dijo: Dios, no soy digno, aunque soy el más estudioso, aunque soy la persona con más principios, con más ética, con más normas morales que he cumplido, que he tratado de hacer el bien. Sí, pero exteriormente, pero interiormente había algo. Pablo reconoció, interiormente mi corazón estaba muerto, estaba apagado. Interiormente yo no me podía acercar a la mente al lugar santísimo, Dios. Y tú, Cristo, lo que hiciste es, me tomaste así como estaba, en mi religión, como buena persona, en mi apariencia de buena persona, en mi apariencia con ética moral, mi apariencia, me tomaste, Cristo. Y yo creí, te pedí perdón, y tú viniste y entraste a mi corazón. Y ahora Pablo dice, y yo empiezo a experimentar. Y en la medida que te estoy conociendo, Efesios 3, 17, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Así como yo entendí que Cristo era Dios, hecho hombre, y empecé a confiar en Él. Y empecé a echar raíces profundas en el amor de Dios. En la medida que fui conociendo a Cristo, diciendo: Dios, gracias. Empecé a echar raíces y ellas me han mantenido fuerte. Y Pablo dice: yo empecé a comprender que el amor de Dios no era una sola dimensión. El amor de Dios era ancho, largo, alto y muy profundo. Y empecé a experimentar el amor de Cristo en mi vida, el cual es demasiado grande para que lo comprenda completamente. Pero entonces, cuando empecé a experimentar el amor de Cristo, cuando Cristo empezó a cambiar mi corazón, cuando empezó a cambiar mis pensamientos, me di cuenta que entonces ese amor que Cristo empezó a venir a vivir a mí, que Cristo, yo no estaba solo o sola, que Cristo quería vivir conmigo, que no nomás había hecho eso en la cruz, sino que Cristo estaba vivo y que estaba aquí y que Él venía y se revelaba en mi vida y quería entrar en mi corazón. Y entonces, cuando empecé a experimentar eso, cuando me empecé a llenar, me di cuenta que no me faltaba nada, que estaba completo de toda la plenitud de la vida. Estaba feliz, estaba con gozo, estaba completo, no me faltaba nada, aunque me pudiera faltar todo, aunque las circunstancias estuvieran mal. Pablo, cuando está diciendo esto, estaba en la cárcel, aunque todo está horrible acá, pero me he dado cuenta que Cristo es tan grandioso, que aquí en la cárcel, aquí con mis problemas, aquí atacado con 1000 problemas, he sido azotado, he sido lastimado por creer en Cristo. Estoy diciendo con Pablo. La gente que amaba me ha dado la espalda, o que pensaba que amaba me ha dado la espalda. Sus compañeros de la religión. Pero me di cuenta que nada de eso importa. Que ahora Cristo, el Dios grandioso, el que yo estaba buscando, el que quería una explicación de que si me amaba, no me amaba, que si había un propósito en mi vida, ahora me ha dado un propósito, ha venido a vivir a mi vida, me ha tomado, me ha empezado a transformar mi corazón, me ha empezado a echar raíces en Él. En la medida que lo voy conociendo, voy echando raíces más con Él, me siento más seguro, me empiezo a sentir completo. Y ahora el poder de Cristo empieza a venir a vivir en mi vida. Y para lo que me era imposible internamente cambiar, Cristo lo está cambiando, lo está transformando y me está haciendo una nueva persona.
Experimenten eso. Pablo está diciendo, experimentemos eso. Yo tengo que experimentar eso. Y es mi oración. Dios, ayúdame a experimentarlo. Y debe ser tu oración. Ayúdame a experimentar lo que experimentó Pablo. ¿De qué me sirve tener una religión? Principios morales, éticos, en apariencia. Pero estar muerto, en mi corazón estar muerto, estar lleno de amargura, de tristeza, de depresión, de soledad. Que mis pensamientos me dominan, Dios, y en vez de estar pensando cosas, me están dominando. Dios, quiero empezar a experimentar ese amor real. Quiero empezar que ya no sea exterior, lo exterior vale gorro, o está bien, pero eso no es lo fundamental. Ahora yo no puedo hacer, lo que nadie puede hacer, lo que la religión no puede hacer, lo que ningún curso puede hacer, tú métete, Cristo. Y métete a mi corazón, que empiece a experimentar tu amor en mi vida, que me sienta seguro. ¿Por qué? Porque tú me vas a empezar a revelar que no estoy solo, que estás vivo, que el Dios del universo, que el Dios de la creación, que el Dios de los pájaros, el Dios de las plantas, el Dios de las nubes, el Dios del mundo, que tiene el control de mi vida, y que esto fue planeado no más ahorita, que fue planeado que yo naciera aún antes de la creación del mundo, que naciera en esa familia, con esos padres, con esos problemas. Y ahora entonces todo empieza a pasar a segundo término. Y lo importante se empieza a manifestar en mí. Empecemos a experimentar el amor de Cristo. Que estemos completos. Y ahora sí regresemos a Efesios 4. ¿Por qué es importante esto? Porque yo tengo que entender, o tenemos que entender, que hay una naturaleza pecaminosa aún en mí, pero que Cristo quiere entrar, quiere tomar el control, quiere que empiece a echar raíces, y que esa naturaleza pecaminosa que está adentro, no afuera, que está aquí en mi mente, que está aquí en mi corazón, que Él entre y que lo empiece a echar afuera, que empiece a desechar. Y cuando empiece a desechar unas cosas, porque esto que vamos a ver podría ser, sí, para afuera, ante los demás. Y puede ser una carga, o puedo aparentar cumplirlo. Pero mi problema no es ese, mi problema es interior. Y tu problema es interior. En la medida que vaya confiando en Cristo, que vaya cambiando, uno de los frutos y de los resultados, no por un que tengo, sino porque que va a empezar a pasar, o que debería empezar a pasar, es: ok, si mi naturaleza pecaminosa me llevaba a robar, a fregar a la gente, a ver por mí solo, y me vale gorro los demás, entonces, si eres ladrón y egoísta, si yo soy un ladrón o egoísta, Pablo dice, pero yo necesito primero. Es un proceso que Cristo empieza a cambiar. Y lo que va a empezar, si era ladrón, Cristo me va a empezar a mostrar y me va a decir, eso no está bien, deja de robar. Y me va a decir, yo tengo que dejar de robar, o tú tienes que dejar de robar, no está bien. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno. En cambio, Dios me va a decir, eso no está bien, pero puedo trabajar. Ahora que me sostiene no son mis habilidades para robar, para mis habilidades para joder la gente, mi egoísmo, sino ahora internamente lo que va a empezar a suceder en la medida que vaya creciendo, ya no me va a importar la robadera, porque mi fortaleza está en Cristo. En cambio me va a importar trabajar honradamente, que use mis manos para chambear. Dios me va a bendecir en mi trabajo a ganar. Él que me va a dar mi paga, Él me lo va a dar sabiendo que la paga me la da Él, que Él me guarda, que Él me protege.
Y eso me va a empezar a llevar a cambiar mi corazón. Y en vez de empezar a ser egoísta, me voy a empezar a dar cuenta que hay necesidades de gente. No como una carga. Y luego compartan generosamente con los que tienen necesidad. Me va a empezar a mostrar. Pero eso tiene que ser un fruto. Porque si no es de... Ok, dejo de robar, pero estoy todo traumado, todo enojado con Dios. Dios, es que pude haber ganado esta lana, pero ahora porque pues ya te creo, pues ya ni modo, voy a estar insatisfecho, no voy a estar completo. No. Yo lo que tengo que hacer es, Dios, métete en mi corazón, empieza a transformarlo y naturalmente ya pues decir, no, ¿para qué estoy jodiendo a la gente? Me va a empezar a dar confianza en Cristo, me va a sostener Él. Pues mejor, Dios, ayúdame a bendecir estas manos y ganarme la plata honradamente. Y Dios, con lo que me bendigas, ayúdame a quitarme lo envidioso. Y me va a empezar a cambiar mi envidia. Y me va a dar cositas. Entonces va a haber necesidad. Y seguramente me va a cambiar mi corazón. Y me va a proveer. Va a proveer a alguien más. Con que, yo no sé. Pero esto tiene que venir el Espíritu, porque si no es una carga, no sirve de nada. Cada quien va a ir actuando, pero entonces lo que va a pasar en la medida que tú y yo vamos echando raíces, pues vamos a empezar a dejar de confiar en la robadera. Vamos a empezar a decir, no, Dios, mejor bendice mis manos, bendice lo que me das. Me va a empezar a quitar lo egoísta. En mi lenguaje no es de que no tengo que decir groserías. No, es una carga también. Pero en cambio, lo que va a pasar espiritualmente, cuando Cristo empiece a vivir en mí, el lenguaje grosero y ofensivo de ofender a la gente, de insultar, voy a empezar a ver a la gente diferente. Ya no voy a querer insultarla ni con un lenguaje ofensivo, pero eso va a pasar porque puedo buscar y ya no voy a decir groserías y no voy a hacer... échale ganas, pero no va por ahí. Va en la medida que va a ser un resultado de todo esto. Cuando yo empiece a experimentar el amor de Dios, ya las groserías no me van a... no va a ser... las groserías son parte de mi vieja naturaleza pecaminosa. Pero cuando Cristo empieza a entrar, va a ser un cambio normal, o debería ser un cambio normal. De no estar ofendiendo a la gente, de no estar haciéndola menos, siendo racista, humillándolas, ese negro, ese naco, ese mal oriente, como tú quieras llamarle a la gente, o como regularmente se les llama, o nos llaman, o llamamos a la gente. Voy a empezar a ver a la gente con los ojos de Cristo, diciendo, Dios, si tú me has salvado a mí, también quieres salvar a esa persona. También fuiste a la cruz por esa persona. Abre los ojos, porque hace lo que hace, porque no te puede ver, porque tú no lo has transformado. Yo le puedo decir, no digas groserías, no, ya no estés de ratero, es un ratero. Sí, porque tiene su vieja naturaleza, pero si Cristo entra y lo cambia, su naturaleza va a empezar a cambiar. Y va a empezar a dejar de robar. En lugar va a empezar a ser de bendición para las demás personas. Va a empezar a cambiar su lenguaje. Que todo lo que digan sea bueno y útil. Mis palabras ya no van a ser inútiles. Que todo lo que bueno sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo a quienes los oigan. Ahora, espiritualmente
Cuando el Espíritu me empieza a controlar, mis palabras deberían ser de bendición. Entonces, Dios te bendiga. No. Pero ya no va a ser andar insultando. Mis pensamientos van a empezar a cambiar. Con una cosa que si voy a hablar que sea algo bueno. Porque si sale porquería y media de mi boca, es que me está dominando mi naturaleza pecaminosa. Y ahí es un reflejo. ¿Qué me está dominando? Mi naturaleza pecaminosa. ¿O qué te está dominando? Tu naturaleza pecaminosa. En cambio, cuando empiezan a salir cosas buenas de mi boca, útiles, que mis palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. ¿Por qué? Porque entonces va a ser de un corazón renovado, no de un corazón muerto. Sino de un corazón transformado. ¿Por qué quería que viéramos esto? Porque si no se convierte en una... No sirve. Puedo estar como Pablo religiosamente diciendo, no voy a robar, no voy a ser ofensivo, que seas buena persona. Sí, pero va a ser de aquí para afuera. Pero eso no es importante. Sino ahora el reto mayor es, Dios, ayúdame a ver tu amor. Cristo habita en mi corazón. Ya no mi corazón pecaminoso, sino Cristo habita en mi corazón. Cristo, ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a echar raíces dentro de ti. Ayúdame a experimentar tu amor profundamente, aun cuando sea demasiado grande para comprenderlo. Cristo, ayúdame a estar completo en esta vida, con mi situación, con mis problemas, a estar completo, Dios, que no necesite nada, aunque me haga falta todo. Y ayúdame a vivir bajo tu poder. Y entonces van a empezar a suceder cosas que las que vimos. Mi reto y tu reto mayor es que Cristo empiece a habitar en mi corazón. Que ya no habite mi naturaleza pecaminosa, sino que yo permita, por lo que Cristo hizo en esa cruz, que permita que Cristo quiere entrar en mi corazón. Cristo quiere que cuando entre, no lo deje ahí apartadito, sino que empiece a echar raíces profundas. Y esas raíces van a empezar a quitar barreras que yo he puesto, que he cimentado. Porque Cristo le va a empezar a echar raíces, y el corazón se ha conectado con el cerebro. Y van a empezar a renovar mis pensamientos, a empezar a cambiar mi mente. Y entonces esas raíces, esa palabra que va a empezar a caer en mi corazón, va a empezar a crecer, a estar firme, va a empezar a echar en Cristo y va a echar fruto. Y el fruto que va a caer es ya no lenguaje ofensivo, ya no robar, ya no lastimar, palabras de bien, palabras de buenas, útiles. Un lenguaje ofensivo. Pero eso tiene que suceder de algo interno, de algo de mi corazón, internamente. Y ese es el reto mayor, porque de la boca para afuera, Pablo reconoce, estaba muerto antes. Aunque era muy estudioso, aunque era un líder un líder religioso, aunque interpretaba su vida la dio a Dios, su vida la dio, pero no había permitido. Pablo su vida la dio a Dios, pero no había permitido que Cristo entrara a su corazón. Y Cristo en su misericordia se le atravesó un día. Y Pablo reconoció, Cristo, tú eres Dios.
Tú pagaste mi maldad, mi naturaleza pecaminosa en esa cruz con tu sangre, para que ahora yo camine a tu lado, creyéndote. Y me ayudes a vivir en ti, a experimentar tu amor, a estar en ti, a echar raíces, a que empiece a confiar en ti, a que te empiece a conocer profundamente y que empiece a experimentar tu amor. Y entonces, en la medida que te vayas conociendo, experimentando, voy a estar completo con toda la plenitud en esta vida. Ahora, no cuando esté en el cielo, ahora. Y eso bajo el poder de Cristo en mi corazón y en mi vida, bajo el poder del Espíritu Santo. Dios, ayúdanos a que tú gobiernes, Cristo. Entra en nuestro corazón, por favor. Empieza a echar raíces profundas en nuestro corazón. Derrumba aquellas verdades que hemos comprado que no son reales, incluso religiosas, morales o éticas, pero que nos apartan de ti, Señor, o de buena persona. Derrumba todo aquello que no es tuyo, Señor. Penetra en nuestro corazón y empieza que en nuestro corazón caigan. Permitamos que sea transformado, que sea gobernado por ti y que tú te empecemos a conocer profundamente como jamás te hemos conocido. Que empecemos a experimentar tu amor y tu amor recorra por todas nuestras venas, por toda nuestra sangre, por todo nuestro cuerpo. Y entonces empecemos a echar raíces profundas y eso genera un fruto de bendición para tu cuerpo, para los demás, para que nos desarrollemos los unos a los otros y tú danos tus dones, tus regalos que nos tienes prometidos y bajo tu poder para poder crecer y apoyarnos los unos a los otros, no sentirnos solos, no sentirnos apagados, sino al contrario, sintiendo de que tú tienes un propósito para nuestra vida y que somos útiles ahora y nos quieres usar a cada uno en algo. Úsanos, por favor, Cristo, para tu bendición y para tu gloria. Déjanos conocerte y experimentar tu amor. Sé tú con nosotros, por favor, Cristo. Te amamos. Ámanos. Déjanos vivir a tu lado y tú vive con nosotros. Déjanos conocerte y conócenos. Te necesitamos, por favor. Camina de ahora para adelante con nosotros. Te lo pedimos porque es tu regalo y queremos tomarlo. En tu bendito nombre, Jesús. Amén. Nos estamos